Nuestro conferenciante invitado, don Alejandro Macarrón, es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y Executive Master Business Administration por la Madrid Business School University of Houston. Ha sido cofundador y socio de varias firmas de consultoría estratégica, incluyendo Otto & Company, de la que es actualmente socio responsable para España. Por cuenta ajena, ha trabajado como ingeniero en Telefónica, investigación y desarrollo, en ATT, Bell Labs, como consultor de negocios en McKinsey & Company y con A.T. Kearney como freelance en esta última y como directivo en el operador de telecomunicaciones por satélite Hispasat y los proveedores de soluciones de IT, Hyde AG, InfoGlobal. Cuenta con una amplia experiencia profesional en buen número de sectores económicos y en distintos países, incluyendo 2 años de estancia en Nueva Jersey, Estados Unidos. En relación con la baja natalidad y el envejecimiento de la población, es autor de 2 libros: El suicidio de la demografía en España, 2011, y Suicidio demográfico en Occidente y Medio Mundo, de 2017, o sea, muy reciente. Es fundador y director general de la Fundación Renacimiento Demográfico. Bueno, pues primero voy a hacer unas breves palabras centrando el tema y después le cederé la palabra para que nos hable sobre el tema de hoy. En la revista Signo de los jóvenes de Acción Católica, cuando yo era estudiante en el Instituto de Enseñanza Media de San Isidro de Madrid, recuerdo haber leído un artículo que se titulaba Borinquén, Borinquén, te dejarás matar tu hermosa alma. Y el artículo trataba de los primeros ensayos de las píldoras anticonceptivas en mujeres puertorriqueñas que por aquellos años, los años finales 50, principios de los 60, pues empezaban a extenderse. Por aquellos mismos años, en una portada de la revista Life, en la portada era una foto a todo color con una playa en la que había una abigarrada multitud y debajo unas palabras. Decía: en un futuro no muy lejano, la superficie de la Tierra colapsará bajo el peso de la población mundial. Era una afirmación llamativa y totalmente absurda, por supuesto, puesto que, a no ser que entraran muchos extraterrestres o masivamente, pues la masa sobre la superficie de la Tierra pues, puede estar distribuida de una manera u otra, pero no cambia. A mediados de los años 80, en un meeting de la American Physical Society en Washington, en que yo participaba, nos presentaban una curva exponencial describiendo el crecimiento de la población mundial. Y daba también los datos de las Naciones Unidas, datos concretos para los distintos años, que ya al final empezaban a rezagarse con respecto a ese crecimiento exponencial teórico. Y aquello pues, me pareció significativo también. Ya en la primera década de los años 2000, consultando la serie de yearbooks
de la Enciclopedia Británica, pude comprobar que los demógrafos de las Naciones Unidas habían sobreestimado sustancialmente la población mundial, las previsiones de la población mundial para los años 2000, 2010 y también más adelante para el 2020, desde 20-25 años antes, ¿no? Entonces, eran unas sobreestimaciones que luego iban decreciendo más o menos gradualmente, y al llegar el año 2000 o el 2010, 2020 todavía no ha llegado, pues ya estaban bastante aproximadas. El año 2006, Lucía Guerra, profesora de la Facultad de Medicina de San Pablo CEU, y yo participamos en una conferencia internacional en Filadelfia, patrocinada por la Fundación Templeton. Nuestra breve intervención de 10 minutos se ve intercalado entre media docena de intervenciones que preveían un negro futuro para la humanidad ante una explosión de población y una escasez de recursos para el futuro. Tuve que resumir al máximo para presentar unas rate equations que describían muy bien la estimación de la población, la evolución desde 1950 al 2005, pero que permitían prever claramente un máximo hacia el 2050 y una ligera disminución a partir de ahí, cada vez más marcada. En mi intervención hice notar que la revolución verde en agricultura había hecho que el crecimiento de la producción de alimentos hubiera sido mucho mayor que el crecimiento de la población mundial, que había sido notable, por supuesto. No podemos entrar aquí en muchos detalles, pero en los últimos 5 minutos de aquella presentación, Lucía Guerra subrayó elocuentemente que el aborto provocado de cientos de miles y millones de niños inocentes no puede ser la solución al problema. Y también que el crecimiento de la población definitivamente no es exponencial. Finalmente, como ha dicho el doctor Nathanson, que fue un promotor del aborto en Estados Unidos y que después un gran defensor de la vida, en el libro The Moral Question of Abortion, cito, dice Nathanson, esto fue antes de su conversión al catolicismo y después su muerte ocurrida recientemente, dice lo siguiente: siempre he creído que ese blastocito de 32 células, un gramo más o menos de tejido, que es el embrión, en ese blastocito hay un potencial físico y moral sin paralelo en nuestro universo. Próximo a ese gramo, un gramo de plutonio es una trivialidad. El plutonio no puede componer una sinfonía, ni curar el cáncer, ni hacer planes para llegar a estrellas lejanas, etcétera, etcétera. Con esta cita del doctor Nathanson, cedo la palabra a nuestro conferenciante invitado. Mucho antes tiene que la población estabilizarse, salvo que seamos capaces de irnos a otros planetas, lo cual no sería la Tierra, sino que tendríamos que ir a otro lado, ¿no? La población, ¿por qué crece? ¿Por qué ha crecido? Crece por el balance entre nacimientos y muertes, ¿no? Entonces, aunque, y hablaremos mucho de ello, ha caído la fecundidad, la mortalidad, las tasas de mortalidad, sobre todo la infantil y juvenil, y después a todas las edades, han caído extraordinariamente en los últimos 200 años, ¿no? Eso es lo que ha generado los crecimientos de población, porque crecimientos de natalidad más bien vamos hacia abajo o muy hacia abajo, y en todo caso no hubo unos crecimientos brutales cuando vino la primera revolución industrial, pero la caída de la mortalidad es tremenda, ¿no? En 1880 yo he calculado con las tablas de mortalidad históricas que están en la web del INE que la mitad de los niños que nacían no llegaban a cumplir 12 años, ¿no?
Ahora mismo le pasa esa desgracia a uno de cada 250 aproximadamente. Más de la mitad de la gente moría antes de los 12, 13 años, ¿no? Ahora, como no se muere nadie, pues realmente los niños que tenemos cunden más. Por simplificar, ahora mismo hacen falta que nazca un 60% menos de los niños que hacían falta hace 200 años para que uno, como padre, acabe teniendo los mismos hijos adultos y como país tengamos la misma salud demográfica. Y encima nos hemos ahorrado el 60% de los embarazos, las mujeres, de los dramas de que se nos mueren los niños. El problema es que en España, de ese 60% menos de margen que tenemos de tener menos niños gracias a la mortalidad, en realidad tenemos un 80% menos. Con lo cual nos hemos comido todo el margen que nos da la menor mortalidad y mucho más, ¿no? Entonces, como decía, la mortalidad y el crecimiento de la población tiene que ver con la fecundidad y con la mortalidad. La mortalidad ha caído mucho, muchísimo, ya la mortalidad infantil no puede caer prácticamente más, seguirá cayendo, pero es irrelevante a efectos de lo que estamos hablando. Ya solamente la población crece por gente mayor, porque se muere, digamos, menos, pero la fecundidad también ha caído muchísimo. Y eso augura que no llegaremos a estar nunca superpoblados, que la población mundial seguramente llegará a un máximo que estará, depende de cómo sea de abrupta, cómo siga siendo de abrupta la caída de la fecundidad y cómo siga mejorando la esperanza de vida, llegará a ser entre 9.000 y 10.000 millones en la banda baja y unos 12.000 en la banda alta, es lo que parece más probable. Algún momento en la mitad de este siglo será el máximo, si todo sigue como hasta ahora, y luego, de hecho, empezaría posiblemente a decrecer, ¿no? ¿Eso por qué ha sido así? Bueno, pues tiene que ver por tendencias. Hay tendencias. Los países que nos hemos desarrollado antes, que somos los europeos, Estados Unidos, Japón, tuvieron una caída de la natalidad propia que se produjo antes de que hubiese las cosas que los que estamos aquí creemos, y es verdad, que contribuyen a la baja natalidad, que son el divorcio, que es el aborto, que es la píldora anticonceptiva, que es muchas cosas. Bueno, la natalidad de Estados Unidos, por ejemplo, cayó a la mitad en el siglo XIX, antes de que hubiese nada de eso. De hecho, siguió cayó prácticamente 130 años hasta la segunda mitad de la Gran Depresión. El baby boom realmente de Estados Unidos de posguerra no empezó después de la guerra, sino que empezó antes de la Segunda Guerra Mundial. También en Inglaterra, también en Canadá. En Francia, el crecimiento de la natalidad, que luego siguió en boom de posguerra, empezó en la Francia ocupada por los nazis. ¿Por qué cuento estas cosas? Porque indican que este problema no es tan sencillo como parece, ¿no? La natalidad cae por el aborto, ¿no? Sí, pero es mucho más profundo el mal, viene mucho más de estilos de vida modernos que son antinatalidad y que son los que nos llevarían a no tener esa superpoblación, ¿no? Bien, como decía, la población mundial ha crecido en los últimos siglos mucho. En 1500 se calcula que había unos 500 millones de seres humanos y en el año 2000 había unos 6.000 millones. Pero casi todo ese crecimiento se produjo en el siglo XX, aunque también en el XIX y en el XVIII ya había empezado, sobre todo en Europa, ¿no? Las cifras que he podido compilar, que al final son estimaciones, porque claro, no hay censos buenos de población, incluso ahora cuesta hacerlos bien, pues en el siglo XVI son meras estimaciones, en el XVII, pero aproximadamente las cifras que he podido compilar es que en el siglo XVI la población creció un 12%, la población humana de toda la humanidad, un 14% en el XVII, un 53% en el XVIII. El XVIII empieza, es la premodernidad o la preindustrialización, ya hay cambios que influyen en que crezca la población, un 68% en el XIX y un 270% en el XX. Crecer un 270 es multiplicarse por 3,7, ¿no? Entonces, ese es el ritmo que decía que llega un momento en que es insostenible, ¿no? En los países que primero se desarrollan es donde mejor se ve esto, ¿no? En Suecia, por ejemplo, hay datos buenos estadísticos desde finales del siglo XVIII, ¿no? Entonces se ve cómo hacia 1800, a principios de 1800, empieza a haber claramente más nacimientos que muertes. Cae la mortalidad más que, posiblemente la fecundidad no crece, pero sí cae la mortalidad. Entonces eso va generando unos crecimientos de población, bueno, que llevaron a las famosas emigraciones suecas a Estados Unidos, ¿no? Ahí se producen fenómenos de sobrepoblación local. La economía, tal y como estaba organizada, por lo menos entonces, no sé si ahora con los sistemas de libre mercado en las instituciones, seguramente sí podríamos crear oportunidades de empleo para tanta gente, tantos jóvenes como, pero en aquel momento no se pudo y se fueron en masa a Estados Unidos, ¿no? Y eso se produce durante un siglo, siglo y pico, en lo cual hay muchos más nacimientos que muertes, hasta que la caída de la fecundidad
va llegando, digamos, llegas al hueso, ¿no? Y llega un momento en que empieza a haber más muertes que nacimientos, ¿no? En Suecia ahora mismo, por ejemplo, en los últimos 20 años, Suecia se pone como un ejemplo de que ahora mismo tiene una fecundidad un poco más alta, por ejemplo, la española. Los últimos 20 años, absolutamente todo el crecimiento de población que ha habido se ha debido a inmigración o a hijos de inmigrantes, o sea, no a la natalidad, digamos, sueca, ¿no? ¿Qué está pasando a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial, por simplificar, en 3 tipos de países: los países más ricos, los países intermedios y los más pobres. Si nos vamos hace 50 años, ya en los países más ricos la natalidad era no muy alta, 2,9 hijos por mujer, tengo por aquí según estimaciones de la ONU. Los países intermedios estarían en 5,9 y los países más pobres en 6,5 hijos. ¿Cómo estamos ahora? Bueno, pues en los países ricos la natalidad ha seguido cayendo, 1,7, estamos por debajo del nivel de reemplazo. Los países intermedios están ya prácticamente en el nivel de reemplazo de fecundidad, y los países más pobres también ha empezado a caer la natalidad. O sea, la natalidad mundial ha caído a la mitad en los últimos 50 años aproximadamente y sigue cayendo. ¿Eso a qué se debe? Pues decía que se debe en parte a tendencias que ya han pasado en los países desarrollados sin que hubiese ninguna conspiración judeo-masónica, pero sí que ha habido conspiración judeo-masónica con el tercer mundo, y la forma más clara de esa conspiración se llama Informe Kissinger. Hay un informe secreto, luego desclasificado del Gobierno de Estados Unidos en el año 1974, conocido como Informe Kissinger, en el cual el Gobierno de Estados Unidos expresa una tremenda preocupación por el crecimiento explosivo de la población en el tercer mundo en aquella época. En aquella época la población de los países del tercer mundo se duplicaba cada 25 años, lo cual significa multiplicarse por 16 cada siglo y por 256 cada 2 siglos y por 1000 o algo así, creo que son, no sé cuánto sale, por 1000 cada siglo y medio o algo así, 2 siglos y medio. Están muy preocupados porque tienen miedo de que eso dé lugar, sí, a revueltas, es la época de la Guerra Fría, que impidan que Estados Unidos tenga acceso a materias primas estratégicas que no tiene su país, ¿no? Es decir, ellos no tienen miedo que las materias primas se vayan a agotar, lo que tienen miedo es o que no les dejen explorar para conseguir nuevas fuentes de materias primas, o que no les dejen explotarlas y les expropien, digamos, gobiernos neocomunistas, o que les pongan unas condiciones de precio que hagan inviable, ¿no? Y entonces hacen un plan por tierra, mar y aire para bajar como sea la natalidad en todo el mundo y en especial en el tercer mundo. Y ese plan pues es muy curioso, ¿no? Porque las medidas que propone, en síntesis, se puede decir que son socialdemócratas y feministas, ¿no? Son medidas que uno de los principales objetivos es que los pobres dejen de ser pobres porque la gente pobre tiene más hijos. Es así en todo el mundo. Benjamin Franklin ya observó a mediados del siglo XVIII, cuando Estados Unidos había una natalidad desbordante y que tenían como 7 o 8 hijos por mujer, él predijo que la natalidad caería según la sociedad prosperase, porque había observado que la gente con más dinero tiene menos hijos, en contra de lo que hoy día dice todo el mundo, que aquí no podemos tener hijos porque hay mucho paro, que no está bien que haya paro, no te podemos tener hijos porque es que todo es muy difícil y los pisos son muy caros. No, las poblaciones más pobres históricamente han tenido más hijos y las poblaciones más acomodadas tienden a tener menos. Otra cosa es que sobrevivan más, ¿no? Entonces, ¿qué proponían? Proponían mejoras en sanidad y nutrición que contribuyan a una menor mortalidad infantil, escolarización universal y lucha contra el analfabetismo, con énfasis en las mujeres. Aumentar la edad legal del matrimonio para empezar a tener los hijos más tarde, que es una de las razones por las que hoy tenemos pocos hijos, que empezamos, mucha gente sí quiere, pero demasiado tarde. Se ha pasado en ese mundo feliz de satisfacer los placeres, que está bien si solamente es la mitad del día, pero la otra mitad seamos serios, pero si es a tiempo completo, pues se nos pasa la juventud y empezamos a ser ya un poco más, ya no tan jóvenes, y es cuando queremos tener hijos en la sociedad moderna, es cuando ya no podemos por temas de fertilidad. Propone crear más oportunidades de empleo femenino y fomentar la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Esto lo hace en el año 74. Propone crear esquemas de seguridad social en los países del tercer mundo, como los del primer mundo, de pensiones para la vejez, porque una de las razones por las que se tenían hijos era como báculo o sostén de la vejez, ¿no? Dice, oye, cuanto más el Estado te provea una buena vejez, no hace falta tener hijos. La ironía es que ahora el Estado no nos va a poder pagar pensiones porque lo consiguió. Ha conseguido que no tengamos hijos, ya que nos prometió pensión, pero no nos puede pagar la pensión, ¿no? Propone mejoras de diversos tipos para incrementar el nivel de vida y propone, y esto es muy importante porque dice que el deseo de familias grandes disminuye cuando se gana más dinero,
por supuesto, facilitar todo tipo de medios anticonceptivos y contraceptivos, quitando el aborto que tenían prohibido, promoverlo por ley de Estados Unidos en el extranjero, pagarlo, pero sí podían dar dinero a Planned Parenthood, sí podían formar médicos abortistas, pero todos los demás medios y técnicas anticonceptivas, todo lo que se pueda, vamos a darlo y regalarlo. Y luego una cosa que es impresionante, por el vocabulario que empieza, dice, hay que educar, dice, adoctrinar, indoctrinate, a los niños, no hable ni siquiera de adolescentes, a los niños desde la escuela elemental en que lo deseable es tener familias pequeñas. Dice que para crear mentalidad los adolescentes ya vienen maleados porque se han criado ya en familias con valores de tener muchos hijos y que hay que contarlo a los niños desde pequeños. Es bastante impresionante la falta de escrúpulos y la forma de ir al grano, ¿no? Bien, ya por ir, digamos, concluyendo, pues estos son, bueno, que me queda una parte relativa a Europa, la presentación. Una cosa que creo que es fundamental, comentaba, la reducción de la mortalidad infantil y juvenil está pasando en todo el mundo. África, que es la parte donde mayor es todavía, pues en los últimos 60 años se ha pasado aproximadamente de que 3 de cada 10 niños morían antes de cumplir los 5 años, que ya era menos de lo que pasaba en España en 1880, a unos menos de 1 de cada 10, ¿no? Y la mortalidad en el primer mundo, por supuesto, es ínfima, ¿no? Están, sin embargo, aunque he dicho que no está superpoblada toda la Tierra, diré que algunas partes de la Tierra sí lo parecen. Lo parecen, eso tiene que ver con la cantidad de gente que hay, pero también con la calidad de sus gobiernos. Si tuviesen gobiernos e instituciones occidentales, posiblemente no lo estarían, pero daré algunos ejemplos, ¿no? El 98% de los más de 90 millones de egipcios vive en unos 35.000 kilómetros cuadrados, en las partes, las fértiles riberas del Nilo, y cada año hay entre 2 y 3 millones de egipcios adicionales, o sea, cada 4 o 5 años hay un Israel nuevo, ¿no? Eso en sí, bueno, pues si no consiguen acomodar bien a esa gente y desarrollar a esa gente, lógicamente, pues suena feo, ¿no? En la Franja de Gaza, que es uno de los sitios más conflictivos del planeta, la población se duplica cada 25 años, es decir, 16 veces al siglo, ¿no? Por poner algunos ejemplos de cómo se ha multiplicado la población en algunos países desde 1950 a 2015, en Centroamérica, Argelia y la República Dominicana se multiplicó por 4,5, en Indonesia por 4,7, en Pakistán por 5, en toda África por 5,2, son estimaciones de la ONU, en Filipinas por 5,4, en Etiopía por 5,5, Libia 5,6, Senegal y Yemen 6,1, Irak se multiplicó por más de 6, Sudán, Tanzania y Zambia por 7, Kenia y Uganda por 7,6, Arabia Saudí se multiplicó por 10, Jordania se multiplicó por 17 en 60 años. Esto, si no hay buenas instituciones, bueno, puede ser una fuente de problemas. En Nigeria, actualmente, tiene un 65% menos de población que la Unión Europea, nacen más niños que en toda la Unión Europea y se calcula, si nada cambia, que en 40 años tendrá 500 millones de personas, que serían 10 veces más que en el año 65, ¿no? En Bangladesh la densidad de población es 20 veces la mundial. O sea, yo no digo que el mundo no creo que esté superpoblado, pero hay zonas que, entre la cantidad de población que tienen y los problemas institucionales y de desarrollo cultural que tienen, pues son fuente de problemas. ¿Qué está pasando, sin embargo, en países como el nuestro? Bueno, pues en España aproximadamente, con la fecundidad que tenemos ahora y las tasas de mortalidad que sigan cayendo como hasta ahora, a los mismos ritmos, perderíamos aproximadamente la mitad de la población de aquí a fin de siglo y 2/3 de la población laboral. O sea, no solamente perderíamos población total, sino envejeceríamos muchísimo. Y luego, a partir de ahí, cada siglo aproximadamente perderíamos 2/3 de la población que quedase, con lo cual tenderíamos a cero. O sea, en vez de sobrepoblación, lo contrario, ¿no? La población mayor de 65 años, pues si ahora mismo hace 40 años era el 10%, ahora mismo es el 20% de la población española, y será el 40% precisamente en 2050, es decir, vamos a una sociedad de viejos, ¿no? Cual yo me encontraré también, pero lógicamente eso no es deseable que una sociedad predomine sobre todo los ancianos, ¿no? Tenemos, España en concreto, todo tipo de récords de infecundidad europea y mundial. Yo soy asturiano de nacimiento y Asturias, como tiene la menor fecundidad de Europa, si nada cambia, será la primera región europea en la cual un día morirá una persona y no habrá nadie que la entierre o que se haga cargo de sus restos mortales, por lo menos de allí, ¿no? Tenemos las provincias más envejecidas, aunque bueno, Italia, Grecia, Portugal, otros países se disputan esto con nosotros, ¿no? Hablamos de superpoblación de la Tierra es una abstracción, y ahora si nos vamos al microcosmos, que son los hogares españoles más que superpoblados, que a veces están más infrapoblados, ¿no? La población promedio de los hogares en España ha pasado en 30 y tantos años de 3,5 personas por hogar,
a 2,5 personas, hemos perdido 1 persona por hogar, pero vamos, hay países como Alemania donde están en 2 personas por hogar, es decir, la soledad es creciente. En Suecia, un hogar de cada 4 vive solamente 1 persona, vamos a ese tipo de sociedad, ¿no? El balance, como decía, entre no es esa estación del mundo superpoblado y la parte que nos toca a nosotros, por ejemplo, Alemania. En Alemania, en los últimos 40 años han muerto 5 millones de personas más de las que han nacido, y en Rusia, entre 1991 y 2011, murieron 13 millones de personas más de las que nacieron. O sea, a mí llega un momento, y perdonen que sea ahí, no sé si es bueno ser un poquito egoísta en esta casa y con nuestros valores, pero a mí, cuando todos los demás están en la abundancia y yo estoy en la pobreza, pues no me consuela que me digan que la renta per cápita media es muy alta, ¿no? Si yo, insisto, vivo con Amancio Ortega en el mismo edificio, pues la renta per cápita en ese edificio será altísima, pero a lo mejor yo estoy en el paro y llevo 4 años sin colocarme, con lo cual llega un momento en el cual si el resto del mundo estuviese superpoblado, que no lo está, nosotros desde luego no somos los que hemos contribuido a ellos, y si hubiese que poner límites de alguna forma al crecimiento de la población mundial, que no nos toquen a nosotros porque nosotros no hemos sido, con perdón, ¿eh? Bien, voy terminando. Europa, por dar algún dato más, Europa en 1900 era la 4ª parte de la humanidad, eran europeos, y ahora somos el 10%, ¿no? Y tendemos a caer a otra mitad en un siglo más o menos, ¿no? Si hubiese pasado, un ejercicio que hice curioso, era qué habría pasado si todos los países, todas las regiones del mundo hubiesen crecido como otras, ¿no? Desde 1950 hasta ahora, si la humanidad hubiese crecido como creció Europa, pues en vez de haber 7.500 millones de personas, el mundo tendría 3.400 millones, ¿no? En cambio, si hubiese crecido como África, tendría 13.500 millones, ¿no? Quiero decir, por poner 2 extremos, ¿no? Desde luego, no somos los europeos y los occidentales los que hemos contribuido a esto. En realidad sí somos nosotros, porque la población en todas esas zonas del mundo ha crecido gracias a los inventos occidentales, a las medicinas, al agua potable, a todo ese tipo de cosas que es lo que ha hecho que la población creciese mucho, ¿no? Entonces, recapitulando, y ya como terminar, la Tierra no parece superpoblada actualmente, y si ya lo estuviera, podríamos vivir con un nivel económico medio algo menor o con menos crecimiento económico y no sería dramático. Sin embargo, si siguiese creciendo la población como creció en el siglo XX y anteriores, que fueron crecimientos muy fuertes producidos por esa menor mortalidad, sí que acabaría llegando a la superpoblación. Se ha debido, como decía, al crecimiento de la población, sobre todo a la caída de la mortalidad, pero ese crecimiento tiende a moderarse. Podría ser negativo en la segunda mitad del siglo XXI, ya es negativo, por ejemplo, en la Unión Europea. La Unión Europea ya decrece en población autóctona, solamente crece si vienen inmigrantes de europeos. Hay zonas de la Tierra que sí pueden estar superpobladas o han podido estar, pero eso tiende a resolverse pues, con más desarrollo y con otro tipo de cosas. Y luego hay otra serie de zonas, como la nuestra, que tiende a perder población. Por eso creo que, incluso si estos análisis que decía fueran erróneos, que la Tierra estuviera superpoblada, no sería por los europeos y occidentales, y de ser justo fijar ciertas limitaciones al crecimiento de población en aras del bien común, no lo sería aplicar el mismo baremo a Occidente, y en especial a Europa, a Rusia o Japón, que al resto del mundo. Muchas gracias. Y ahora aprovecho para hacer un poquito de propaganda, de hacer de umbral. Este es el último libro que acabo justamente de publicar, que se llama Suicidio demográfico en Occidente y Medio Mundo, a la catástrofe por la baja natalidad. Algunos saben que publiqué un libro parecido sobre España, este es sobre todo el mundo. Acaba de salir en español y se va a publicar también en inglés, ¿no? Y la idea es hacer pues, algo basado en datos y en razonamientos objetivos, y contar qué está pasando y qué puede pasar. Gracias. Adoctrinar, indoctrinate, a los niños, no hablo ni siquiera de adolescentes, a los niños desde la escuela elemental, en que lo deseable es tener familias pequeñas. Dice que para crear mentalidad los adolescentes ya vienen maleados porque se han criado ya en familias con valores de tener muchos hijos, y que hay que contarlo a los niños desde pequeños. Es bastante impresionante la falta de escrúpulos y la forma de ir al grano, ¿no? Bien, ya por ir, digamos, concluyendo, pues estos son, bueno, que me queda una parte relativa a Europa, la presentación. Una cosa que creo que es fundamental, comentaba la reducción de la mortalidad infantil y juvenil, está pasando en todo el mundo. África, que es la parte donde mayor es todavía, pues en los últimos 60 años se ha pasado aproximadamente de que 3 de cada 10 niños morían antes de cumplir los 5 años, que ya era menos de lo que pasaba en España en 1880, a
menos de 1 de cada 10, ¿no? Y la mortalidad en el primer mundo, por supuesto, es ínfima, ¿no? Están, sin embargo, aunque he dicho que no está superpoblada toda la Tierra, diré que algunas partes de la Tierra sí lo parecen. Lo parecen, eso tiene que ver con la cantidad de gente que hay, pero también con la calidad de sus gobiernos. Si tuviesen gobiernos e instituciones occidentales, posiblemente no lo estarían, pero daré algunos ejemplos, ¿no? El 98% de los más de 90 millones de egipcios vive en unos 35.000 kilómetros cuadrados, en las partes, las fértiles riberas del Nilo, y cada año hay entre 2 y 3 millones de egipcios adicionales, o sea, cada 4 o 5 años hay un Israel nuevo, ¿no? Eso en sí, bueno, pues si no consiguen acomodar bien a esa gente y desarrollar a esa gente, lógicamente, pues suena feo, ¿no? En la Franja de Gaza, que es uno de los sitios más conflictivos del planeta, la población se duplica cada 25 años, es decir, 16 veces al siglo, ¿no? Por poner algunos ejemplos de cómo se ha multiplicado la población en algunos países desde 1950 a 2015, en Centroamérica, Argelia y la República Dominicana se multiplicó por 4,5, en Indonesia por 4,7, en Pakistán por 5, en toda África por 5,2, son estimaciones de la ONU, en Filipinas por 5,4, en Etiopía por 5,5, Libia 5,6, Senegal y Yemen 6,1, Irak se multiplicó por más de 6, Sudán, Tanzania y Zambia por 7, Kenia y Uganda por 7,6, Arabia Saudí se multiplicó por 10, Jordania se multiplicó por 17 en 60 años. Esto, si no hay buenas instituciones, bueno, puede ser una fuente de problemas. En Nigeria, actualmente, tiene un 65% menos de población que la Unión Europea, nacen más niños que en toda la Unión Europea y se calcula, si nada cambia, que en 40 años tendrá 500 millones de personas, que serían 10 veces más que en el año 65, ¿no? En Bangladesh la densidad de población es 20 veces la mundial. O sea, yo no digo que el mundo no creo que esté superpoblado, pero hay zonas que, entre la cantidad de población que tienen y los problemas institucionales y de desarrollo cultural que tienen, pues son fuente de problemas. ¿Qué está pasando, sin embargo, en países como el nuestro? Bueno, pues en España aproximadamente, con la fecundidad que tenemos ahora y las tasas de mortalidad que sigan cayendo como hasta ahora, a los mismos ritmos, perderíamos aproximadamente la mitad de la población de aquí a fin de siglo y 2/3 de la población laboral. O sea, no solamente perderíamos población total, sino envejeceríamos muchísimo. Y luego, a partir de ahí, cada siglo aproximadamente perderíamos 2/3 de la población que quedase, con lo cual tenderíamos a cero. O sea, en vez de sobrepoblación, lo contrario, ¿no? La población mayor de 65 años, pues si ahora mismo hace 40 años era el 10%, ahora mismo es el 20% de la población española, y será el 40% precisamente en 2050, es decir, vamos a una sociedad de viejos, ¿no? Cual yo me encontraré también, pero lógicamente eso no es deseable que una sociedad predomine sobre todo los ancianos, ¿no? Tenemos, España en concreto, todo tipo de récords de infecundidad europea y mundial. Yo soy asturiano de nacimiento y Asturias, como tiene la menor fecundidad de Europa, si nada cambia, será la primera región europea en la cual un día morirá una persona y no habrá nadie que la entierre o que se haga cargo de sus restos mortales, por lo menos de allí, ¿no? Tenemos las provincias más envejecidas, aunque, bueno, Italia, Grecia, Portugal, otros países se disputan esto con nosotros, ¿no? Hablamos de superpoblación de la Tierra es una abstracción, y ahora si nos vamos al microcosmos, que son los hogares españoles más que superpoblados, que a veces están más infrapoblados, ¿no? La población promedio de los hogares en España ha pasado en 30 y tantos años de 3,5 personas por hogar a 2,5 personas, hemos perdido una persona por hogar, pero vamos, hay países como Alemania donde están en 2 personas por hogar, es decir, la soledad es creciente. En Suecia, un hogar de cada 4 vive solamente una persona, vamos a ese tipo de sociedad, ¿no? El balance, como decía, entre no es esa abstracción del mundo superpoblado y la parte que nos toca a nosotros, por ejemplo, Alemania. En Alemania, en los últimos 40 años han muerto 5 millones de personas más de las que han nacido, y en Rusia, entre 1991 y 2011, murieron 13 millones de personas más de las que nacieron. O sea, a mí llega un momento, y perdonen que sea ahí, no sé si es bueno ser un poquito egoísta en esta casa y con nuestros valores, pero a mí, cuando todos los demás están en la abundancia y yo estoy en la pobreza, pues no me consuela que me digan que la renta per cápita media es muy alta, ¿no? Si yo, insisto, vivo con Amancio Ortega en el mismo edificio, pues la renta per cápita en ese edificio será altísima, pero a lo mejor yo estoy en el paro y llevo 4 años sin colocarme, con lo cual llega un momento en el cual, si el resto del mundo estuviese superpoblado, que no lo está, nosotros desde luego no somos los que hemos contribuido a ellos, y si hubiese que poner límites de alguna forma al crecimiento de la población mundial, que no nos toquen a nosotros porque nosotros no hemos sido, con perdón, ¿eh? Bien, voy terminando. Europa, por dar algún dato más, Europa
en 1900 era la cuarta parte de la humanidad, eran europeos, y ahora somos el 10%, ¿no? Y tendemos a caer a otra mitad en un siglo más o menos, ¿no? Si hubiese pasado, un ejercicio que hice curioso, era qué habría pasado si todos los países, todas las regiones del mundo hubiesen crecido como otras, ¿no? Desde 1950 hasta ahora, si la humanidad hubiese crecido como creció Europa, pues en vez de haber 7.500 millones de personas, el mundo tendría 3.400 millones, ¿no? En cambio, si hubiese crecido como África, tendría 13.500 millones, ¿no? Quiero decir, por poner dos extremos, ¿no? Desde luego, no somos los europeos y los occidentales los que hemos contribuido a esto. En realidad sí somos nosotros, porque la población en todas esas zonas del mundo ha crecido gracias a los inventos occidentales, a las medicinas, al agua potable, a todo ese tipo de cosas que es lo que ha hecho que la población creciese mucho, ¿no? Entonces, recapitulando, y ya como terminar, la Tierra no parece superpoblada actualmente, y si ya lo estuviera, podríamos vivir con un nivel económico medio algo menor o con menos crecimiento económico y no sería dramático. Sin embargo, si siguiese creciendo la población como creció en el siglo XX y anteriores, que fueron crecimientos muy fuertes producidos por esa menor mortalidad, sí que acabaría llegando a la superpoblación. Se ha debido, como decía, al crecimiento de la población, sobre todo a la caída de la mortalidad, pero ese crecimiento tiende a moderarse. Podría ser negativo en la segunda mitad del siglo XXI, ya es negativo, por ejemplo, en la Unión Europea. La Unión Europea ya decrece en población autóctona, solamente crece si vienen inmigrantes de europeos. Hay zonas de la Tierra que sí pueden estar superpobladas o han podido estar, pero eso tiende a resolverse pues, con más desarrollo y con otro tipo de cosas. Y luego hay otra serie de zonas, como la nuestra, que tiende a perder población. Por eso creo que, incluso si estos análisis que decía fueran erróneos, que la Tierra estuviera superpoblada, no sería por los europeos y occidentales, y de ser justo fijar ciertas limitaciones al crecimiento de población en áreas del bien común, no lo sería aplicar el mismo baremo a Occidente, y en especial a Europa, a Rusia o Japón, que al resto del mundo. Muchas gracias. Y ahora aprovecho para hacer un poquito de propaganda, de hacer de umbral. Este es el último libro que acabo justamente de publicar, que se llama Suicidio demográfico en Occidente y Medio Mundo, a la catástrofe por la baja natalidad. Algunos saben que publiqué un libro parecido sobre España, este es sobre todo el mundo. Acaba de salir en español y se va a publicar también en inglés, ¿no? Y la idea es hacer pues, algo basado en datos y en razonamientos objetivos, contar qué está pasando y qué puede pasar. Gracias. Es un libro de autoedición. Y porque este tema no acaba de interesar, o bien yo acabo siendo bastante negado vendiéndome, y entonces vas a una editorial y dice, no, dentro de 2 años a lo mejor te podemos programar y tal, y dice, pues mira, tiras por la calle de medio y lo publicas, lo voy a sacar también en ebook, o sea que... De acuerdo. Gracias. Muy bien, pues hay tiempo para unas pocas intervenciones o preguntas cortas o comentarios cortos sobre el tema que acabamos de escuchar. Hoy, si quieres... Nos cedemos aquí un... ¿Se puede sacar esto? A ver. Quería apuntar que en el informe Kissinger, aunque como tú dices, hay una parte muy deseable, como es todo lo que es la promoción de la mujer, se dice que en este momento Estados Unidos no puede subvencionar el aborto porque está prohibido según la ley. Pero después hay un reglón que dice que sin el aborto es imposible conseguir los fines. Sí, cosa que es mentira. Y luego hay otra cosa que dice que aunque es urgente implantar esas medidas en los países subdesarrollados, es necesario que se implanten en los países desarrollados para servir como ejemplo. Uh-huh. Y yo creo que España interesa especialmente porque sirve de ejemplo para Hispanoamérica, que les preocupa mucho a ellos también. Sí, así es. El informe, bueno, tanta importancia lo de ese informe que es un anexo de este libro, que es un análisis y de lo que realmente implicó, porque
a lo mejor la natalidad habría caído igual sin esos esfuerzos, porque la tendencia ya era caída, ¿no? Seguramente aceleró, pero a lo mejor tuvo menos influencia de lo que parece, porque siempre también Estados Unidos son importantes, pero ¿cuándo los mitificamos y cuándo no? Entonces, una de las cosas que dice el informe Kissinger es que sin aborto no ha caído la natalidad, y es mentira, porque la natalidad se había desplomado en muchos países, empezando por el propio, por Estados Unidos, sin aborto. Es decir, el aborto es una pieza más, pero realmente cuando la gente no quiere tener hijos, como en Polonia no hay aborto porque está prácticamente prohibido, pero la tasa de natalidad es exactamente la misma que la española, quitando los últimos 2 años que están haciendo un esfuerzo tremendo el gobierno polaco, pero, quiero decir, nadie aborta por abortar, aborta porque no quiere tener hijos. Entonces, si mañana prohibimos el aborto como prohibición, otra cosa es que la gente piense que es malo para la mujer, que es bueno para la vida, que no aborte porque no quiere abortar, pero solo por prohibición. Si mañana lo prohibiésemos, no está claro que nacería ni un hijo más. Puede que incluso la gente tomase más precauciones, ¿no? Entonces, eso es así. Y luego, efectivamente, ellos hablan, el énfasis del informe es el tercer mundo, son los países menos desarrollados, pero se habla de un poco todos los demás. Realmente en España la natalidad, cuando murió Franco hace 40 años, ya era la mitad de la histórica, ya era la mitad. Lo que pasa es que la mortalidad había caído mucho más, con lo cual no se notaba, pero ya era una sociedad, o sea, las sociedades al desarrollarse han ido, el desarrollo, la modernidad es hostil a tener muchos hijos. Otra cosa es que al mismo tiempo haga que sea innecesario tener muchos hijos y que efectivamente si tuviésemos, mira, por poner un ejemplo, en Arabia Saudita tenía 7 hijos por mujer hace 30 años. 7 hijos por mujer con la mortalidad de ahora es como te multiplicas, no sé si por 50 en un siglo. He hecho a veces los cálculos y son crecimientos de población verdaderamente, incluso para quienes no creemos en la superpoblación, difíciles de concebir. Cristóbal. He entendido que usted ha dado datos del número de muertes violentas en la actualidad en comparación con el pasado. Le quiero preguntar, ¿esos datos que usted ha dado, que no retengo las cifras, tienen en cuenta el aborto? No tienen en cuenta el aborto, pero incluso aunque lo tuviesen en cuenta, difícil, no lo sé, me cuesta creer que no se llegase a ese tipo de cosas, pero efectivamente no tienen en cuenta el aborto, lo cual es un buen matiz. Las cifras son impresionantes. La caída en España, hace un siglo y pico, había 10 veces aproximadamente la tasa de homicidio por 100.000 personas que ahora. Y he leído estudios históricos en Inglaterra, insisto, se habla de 40 o 50 muertes por 100.000 y ahora estamos en menos de 1 por 100.000 en España, Europa, en casi todos lados, ¿no? Sí. Eso sin guerras. Alejandro, muchas gracias por tu magnífica exposición. Yo quería hablar de algo futurible. Se habló de un principio de vida. Se habló de un principio de vida, igual que un principio del mundo, con el Big Bang, hace 13.800 millones de años. Apareció la vida posiblemente hace 400 millones. En fin, son cifras que los científicos están... Bien. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Bien, repito entonces. Se habla de la vida, pues prácticamente del ser humano ya viviente, ¿no? En sociedad. La creación de la vida sabemos que hace 400 millones de años, igual que el Big Bang, posible creación del universo, 13.800 millones de años. Y yo quería reflexionar sobre el futurible, si tú lo has reflexionado. ¿Qué pasa con la vida? Lo mismo que se creó, se destruirá. Es decir, estamos abocados a las leyes de la física. El universo, salvo la mente humana, que yo prescindo del determinismo, el determinismo está condicionado, las leyes de las físicas al determinismo. O sea, si nosotros tuviésemos una fórmula del todo, la famosa ley del todo, pues entonces sabríamos cuándo va a acabar el universo, porque hay unas leyes físicas que lo están dictando. Bien, pero ¿qué pasa con la vida? Se creó, pero ¿cuándo se destruirá? ¿Tú has reflexionado sobre ese tema? Esto no es eterno. Dejemos a un lado la teología, que habla de que Dios aparecerá y juzgará al mundo, que en ese momento esté y los que hayan muerto. Pero dejemos la teología.
Pensemos en las leyes de la física, que son las que dominan actualmente el universo. Esas leyes de la física, si fuéramos capaces, están determinadas. ¿Cuándo se acaba el universo? Lo mismo que empezó se acabará. Pero yo, corto, perdóname, que quería reflexión sobre la vida. ¿Qué nos puedes decir de esto? Ya es un futurible, decir, bueno, pues la vida se tiene que acabar. Estamos pensando en que si sube, si baja la demografía, pero ¿qué pasa con la vida? Bueno, yo creo que en esta sala hay mejores cabezas que la mía para eso. Sin embargo, te diré que en física, que yo sepa, hay dos escuelas, determinista y hoy día no del todo, ¿no? Probabilística, o sea, que hablan, se piensa en términos también de probabilidad y, por tanto, yo creo que con los arsenales nucleares que hay ahora mismo podríamos acabar posiblemente con la vida y eso sería una forma de acabar. Ahora, que acabe porque se acabe el sol o ese tipo de cosas, sí hay escenarios, pero honestamente no llego a comprenderlo. Lo mismo que yo no llego a comprender la causa primera, es incomprensible, que decir, yo creo, pero el mundo no puede existir sin una primera causa, pero ¿de dónde viene la primera causa? Yo creo que hay cosas que por lo menos hasta ahora y por lo menos hasta mí no las acabo de entender, las pienso mucho, pero no soy capaz de llegar a comprenderlas. Bueno, de esto se puede decir, perdón, que las estrellas tienen una vida finita y el sistema solar nuestro tiene una vida finita, son muchos miles de millones de años, vamos a mitad de camino, pero eso lo va a haber. Pero bueno, no sé si eso te referías a... Si inventásemos tecnología para generar energía, porque esa energía se sigue yendo, entre comillas, a algún lado, no se crea ni se destruye, digo que podríamos, yo qué sé, a lo mejor vivir sin estrellas, Dios sabe cuándo, ¿no? Tú. Adelante, sí. Gracias, Alejandro, por Gracias, José. unas palabras siempre tan acertadas y actualizadas, además, ¿no? La verdad es que es un tema muy complejo, en el que todavía no se ha entrado en profundidad. Tú lo estás haciendo, pero creo que todavía falta tener una visión más encajada en otras funcionalidades y otras funciones, ¿no? Solamente unos comentarios respecto al informe Kissinger, que creo que está absolutamente pasado. El informe Kissinger nace de una situación realmente bastante inconcebible, que fue el intento de Salvador Allende en Chile de cargarse el suministro de cobre para el ejército norteamericano, que provocó lo que provocó. Kissinger fue el que intervino, eliminó el problema, como no podía ser de otra manera. Y en ese momento no hay que olvidar que la Guerra Fría es Guerra Fría en parte, pero fundamentalmente la guerra caliente, tanto en África como en Asia, como en Sudamérica, provocada por el internacionalismo comunista que trataba de desestabilizar esos países. Y ahí sí que realmente ese descontrol de la población provocaba unas carencias y unas demandas que hacían que el mensaje comunista pudiera prosperar con facilidad, porque sobre todo se les daba armas para defenderse de ese enemigo teórico que era el capitalismo, que era el que los estaba explotando. También había algo de eso en las multinacionales. No había buenos y malos, sino había de todo también. Y ahí es donde nace eso, pero hoy eso está completamente descartado. Hoy los tiros van por otro lado. Es decir, no es un problema demográfico, sino es un problema que has tocado de alguna manera, ¿no? Que es la forma de vivir. Es decir, el evitar las familias, que son las que protegen a la persona, y para poder despersonalizarla, introducir esa nueva ideología, la familia es un estorbo. O sea, va por otra... ¿no? El aborto ya es algo que juega un papel muy secundario y que es fundamentalmente va en contra de la propia esencia humana, más que de consecuencias o bien demográficas o bien económicas, nada más. ¿Quieres comentar algo? Sí. Bueno, en el informe como tal, que es de diciembre del 74, o sea, un año después de haber derribado a Allende, lo que realmente se cita como antecedente de preocupación es que en el año 72 había habido una pésima cosecha mundial. Entonces, aunque parezca increíble, Estados Unidos había vaciado sus arsenales estratégicos de comida para repartirla por todas partes para que no hubiese revueltas. Entonces, tienen miedo de que si hay otra, pues la cosa es incontrolable. Y era el momento del embargo petrolero. Pero bueno, sea como sea, desde luego,
han cambiado mucho las cosas. Eso puso en marcha unas dinámicas o continuó dinámicas que ya existían y efectivamente ahora mismo las condiciones no son las mismas. Yo, sin embargo, habiendo mentes muy malas y muy perversas que van en contra de todo lo bueno, yo creo que hay que irse a los datos. En todo aquí hay tres planos, ya que hablamos de ciencia y de fe, hay tres grandes planos. Uno son las creencias, otro es la lógica y otro son los datos, ¿no? La ciencia se basa en lógica corroborada por datos y cuando esos datos refutan esa lógica, esa teoría, pues hay que cambiar la teoría. Entonces, ¿la familia quién se la carga? ¿Malos muy malos que conspiran contra la familia o unas dinámicas sociales verdaderamente generalizadas? Porque la familia tiene dos cosas, cantidad y calidad. Calidad es el matrimonio unido para toda la vida y cantidad es cantidad de hijos, ¿no? Bien, las sociedades, como decía, cuando uno va a los datos, ve que la cantidad, los hijos que se dejan de tener antes de que haya nada de nada, antes de que haya ninguna ideología de esas dominante. Por ejemplo, ahora hablamos de la ideología de género, ¿no? Como la clave, hay gente que ves comentarios en internet de algún artículo, esto ha desaparecido por la ideología de género. La ideología de género tiene ya décadas, pero tiene importancia y conocimiento masivo hace 3 días. La palabra género, no sé cuándo la oyeron vosotros o ustedes como una cosa que va saliendo. Es decir, cuando salió a la palestra en España, ya no había natalidad, no había hijos por ninguna parte. La gente se ha dejado de casar. En España, por ejemplo, hubo 2 enormes desplomes de la nupcialidad. Uno es en la transición, hasta que el régimen se estabiliza con la llegada de Felipe González al poder, pero hay unos años locos de 5 o 6 años que es un desplome en vertical, y hay un segundo desplome en vertical que se produce con Zapatero y continúa con Rajoy. Por cierto, el último desplome de la nupcialidad es todo, absolutamente todo de la nupcialidad por la Iglesia. O sea, las bodas que descienden son las bodas por la Iglesia y creo que es algo que hay que pensar. Y luego, volviendo a la parte inicial de tu intervención, estoy totalmente de acuerdo que esto hay que pensarlo muchísimo más. O sea, yo, cuanto más profundizo en estos temas, más me quedo espantado de que seamos 4 monos los que intentemos estudiar esto sin orejeras ideológicas, aunque es imposible que no tengamos nuestros prejuicios y creencias. Dicen en la CIA que el peor enemigo de la inteligencia, en el sentido de entender las cosas que ellos hacen, es la ideología, los propios prejuicios, porque uno, cuando un dato le contradice, pues es muy incómodo. Es francamente incómodo porque todos tenemos unas arquitecturas de pensamiento y de valores religiosos, antirreligiosos, de izquierda, de derechas, lo que sea, y cuando ves un dato que demuestra que no hay pobreza y tú vives de decir que hay muchísima pobreza, pues es muy duro. Entonces, ese dato lo orillamos. Bien, yo creo que hay poquísimo esfuerzo intelectual serio. Cuanto más trabajo en ello, más me doy cuenta que mi propio esfuerzo es una auténtica birria para lo que hace falta. Porque esto, pero tiene que ser, insisto, basado en datos, en teorías, pero cuando las teorías las refutan los datos, insisto, y la familia desapareció en España masivamente antes de que hubiese la última oleada verdaderamente antifamilia, desapareció antes, se dejó de tener hijos antes. Sí, pero vamos, lo ves en Suiza, por ejemplo, la natalidad ya había empezado a caer hace 140 años. Ya estaba por debajo del nivel de reemplazo, ya estuvo en los años 20 en un tiempo, en Suiza, que es un país conservador, donde por cierto se casan más que nosotros. En Suiza la gente se sigue casando por la Iglesia mucho más, es mucho más conservador y sin embargo no tienen hijos. Y tienen todas las facilidades del mundo. Por eso, de verdad pido, vamos a la teoría, las creencias, es un plano, y luego la ciencia, dices, oye, la lógica, pero los datos. Y cuando los datos te contradigan la teoría preciosa, hay que cambiar la teoría. Bueno, quedaría tiempo para una breve pregunta o comentario. Sí, yo quería hacer una reflexión sobre 2 países que curiosamente son los más superpoblados y no se ha hecho ninguna mención. Y es el caso de China, que es el país con mayor población del mundo en este momento y que tenía una norma por parte del gobierno para que solo se tuviera un hijo por familia y ahora creo que la han modificado no hace mucho y ya permiten tener a 2. Y en cambio en la India, que es el segundo país, dentro de, no sé, 20 o 30 años, va a sobrepasar
a China, y parece que allí no existen esas normas limitativas de población. Bueno, no sé, estos dos países que prácticamente juntos suponen la mitad de la población mundial, no sé si nos estamos analizando mucho el tema de España, etcétera, que todos estos países no suponen ni el 20% de la población mundial. Entonces no sé la evolución realmente cuál será fundamentalmente teniendo estas. Vamos a ver, en China, a mí me encanta el ejemplo de China, porque en la China no comunista, en la China libre, la natalidad ha caído todavía más que en la China en la cual se impuso la política de hijo único. Por eso decía que los datos te dan cosas sorprendentes. Dice, aquí cayó la natalidad porque lo impusieron. Bueno, pues donde no lo impusieron, pues por lo menos no de esa forma totalitaria, cayó incluso más, ¿no? En la India la natalidad ha caído casi lo mismo que en China, un poco menos, como ha sido un país libre. La India estaba en 6 hijos por mujer o algo así hace lo que sea, hace en años 50, y ahora está en 2,5, donde, por cierto, el nivel de reemplazo famoso de la población, si la mortalidad infantil es mayor, no es 2,1, a lo mejor es 2,3, a lo mejor es 2,4, ¿no? Y sigue cayendo. Entonces, desde luego, entre China y la India, por superficie está mucho más, estaría más superpoblada China, aunque también es verdad que tiene zonas más inhabitables. En la India se calcula que está a punto de sobrepasar, incluso antes de lo que usted decía, aunque no es posible medir bien las poblaciones de esos países, o sea, no tienen gobiernos fiables. Desde luego los dos países siguen la tendencia mundial. Honestamente, lo que han seguido es exactamente la tendencia mundial. Yo creo que la India sí estuvo superpoblada hace 20 años, 25 años, hasta que llegó la Revolución Verde. Insisto que para mí el concepto de superpoblación tiene que ver no con la cantidad de gente, sino con que una sociedad sea capaz o no de dar salida, dar recursos y dar oportunidades y alimentar, y etcétera, a su gente, ¿no? Entonces la población de la India después de la independencia fue un auténtico desastre, porque la población efectivamente se multiplicó, pero con un Estado semisocialista, semifeudal y todo lo atrasado, pues dio lugar a unas hambrunas terroríficas, ¿no? Pero creo que afortunadamente la India está progresando de una forma muy buena, y China, desde el punto de vista económico, también. En China, una vez que han quitado la política de hijo único, que decía usted, esto es un poco como lo de la pasta de dientes, ¿no? Que cuando la sacas del tubo es muy difícil volver a meter, ¿no? Cuando la gente se acostumbra a no tener hijos, en casi ningún lado se ha conseguido revertir eso prácticamente en ningún lado de forma total, pero es muy complicado dar marcha atrás. Por ejemplo, en Singapur también se hicieron esfuerzos de caer la natalidad, se consiguieron notablemente, y ahora se está intentando lo contrario, pero cuesta mucho porque la gente se ha acostumbrado al dolce far niente en materia de natalidad, al placer, y los hijos son algo que cuesta esfuerzo, a las mujeres especialmente. Cuando la mujer, su foco es exactamente igual del hombre en una carrera profesional, pues los hijos son un estorbo, incluso para el hombre, ¿no? El hombre que solamente se dedica a su trabajo no es un buen padre de familia. O sea, yo no lo pongo como ejemplo. Prácticamente todos los supertriunfadores masculinos no son buenos padres de familia, sean todo lo que sea, o por lo menos no son los ideales, porque a los hijos pues no les hacen ni caso, ¿no? Eso estará muy bien. Y hombre, si dura poco si eres ministro solo 2 años, bueno, pues son 2 años sabáticos como padre, pero no sé qué caso le hace a sus padres un ministro o ministra, ¿no? O ministre, ¿no? Sea quien sea, ¿no? Gracias. Bueno, pues muchas gracias de nuevo. Brevemente, sí. Yo quería preguntarle si hay estadísticas sobre la población mayor que está viviendo sola, porque hemos conocido cuando vivían los abuelos con los hijos, con los nietos. Todo eso ha desaparecido, ni los padres con los hijos viven. ¿Existen estadísticas en España de los que viven solos en sus casas y solos en residencias de mayores? Porque al fin y al cabo se encuentran solos, por mucho que están en residencias de mayores. Sí, ahí, vamos a ver, en los censos de población se ve por tipología de hogares y por edad de las personas. Yo no le puedo dar ahora mismo el dato, pero lógicamente es un número creciente, ¿no? Porque al haber, cada vez hay más gente que no se casa. De la gente que se casa, mucha se divorcia, y encima los hijos no te acogen como antes, y para colmo vivimos mucho, con lo cual todos los ingredientes llevan a una sociedad de soledad más y más y más. A mí, de hecho, en el tema del invierno demográfico, suicidio demográfico, lo que más me preocupa no son las pensiones, el dinero, porque creo que como la productividad, gracias a la tecnología, va a seguir creciendo, en parte podemos compensar que haya menos gente, pero la soledad no te la compensa. Es decir, la falta de proyección personal de no tener hijos, el desarraigo, ese tipo de cosas
No solo de pan vive el hombre, ¿no?, que decía el protofundador de esta casa, ¿no? Es decir, no vale solo con robots que palíen la falta de mano de obra. Es que, hombre, si nos dan cariño, como dicen los japoneses en alguna serie, que te dan igual cariño, pero me cuesta creer que eso es así. La soledad es terrible, la que ya está viendo y crece exponencialmente. Y datos hay, yo no se los puedo dar ahora mismo, pero los hay. Bueno, la verdad es que las previsiones de futuro basadas en que la esperanza de vida no puede aumentar mucho más, o sea, está alcanzando unos niveles que ya a partir de ahí no. Y entonces eso significa que las previsiones son que la población mundial va a llegar a un máximo y va a bajar. Ya eso se prevé para China, desde luego, para la India también, e incluso para el mundo islámico también se está muy frenada la cosa y tal. Y entonces, cuando empiece a bajar la población mundial, puede dar lugar a una serie de problemas sociales considerabilísimos, los ancianos, las familias, todo. Bueno, pero muchas gracias por todo y gracias de nuevo.